Muy buen día. En este video vamos a aprender a utilizar los controles de la simulación, fracciones, números mixtos, la cual es proporcionada por la Universidad de Colorado a través de su proyecto de simulaciones gratuitas PET. Lo primero que observamos en esta simulación es que su entorno o su pantalla principal es muy similar a la de la simulación fracciones intro, teniendo también una pestaña de introducción, una pestaña de juego y una pestaña de laboratorio. Vamos a ver qué diferencias encontramos en esta. Vamos a mirar primero que todo la pestaña de introducción. En ella encontramos un entorno muy similar al de la anterior simulación, teniendo también las diferentes representaciones tanto gráficas como en la recta numérica que podemos tener, a manera de tortas, a manera de cilindros, a manera de rectángulos y a manera de círculos. Tenemos también en la esquina superior derecha el botón para el máximo de unidades que yo voy a utilizar. Recordemos que esto lo podemos manipular y puede ser hasta 4. Tenemos en la parte de la fracción dos botones para manipular tanto el numerador como el denominador. Recordemos que el numerador lo que me va a representar son las porciones que yo tengo, mientras que el denominador lo que me va a representar son las particiones que yo hago de cada una de las unidades. Por ejemplo, si yo digo que el denominador es 2, significa que cada una de las unidades que yo tengo la voy a partir en dos pedazos, cada una de ellas. Y si, por ejemplo, digo que el numerador va a ser un medio, lo que significa es que de esas dos porciones que yo tengo voy a tomar una. Recordemos que los números mixtos surgen como una forma de describir aquellas fracciones que son impropias, es decir, cuando el numerador es mayor que el denominador, porque en este caso yo necesitaré más de una unidad completa para poder representar esta fracción. Por ejemplo, la fracción 3 medios como número mixto se podría ver como una unidad completa y un medio de la siguiente. En esa simulación tenemos un botón llamado número mixto, cliqueando el cual vamos a tener la representación de la fracción que hayamos construido. Podemos representarla con ese botón como un número mixto. Entonces tenemos una parte entera que me dice cuántas unidades completas utilicé y una parte fraccionaria que me dice cuántas porciones de más tengo. Entonces en este caso, por ejemplo, observamos que tenemos una completa y media de la otra. Si seguimos subiendo, aumentando la cantidad de porciones que tengo, por ejemplo en este caso 4 medios serían simplemente 2 unidades completas sin ninguna fracción de más. 5 medios sería 2 unidades completas y un medio de la siguiente. ¿Sí? Este sería entonces lo que tenemos en nuestra pestaña introducción. Recordemos que podemos arrastrar, ¿cierto? Dando clic sostenido y arrastrar cada una de las porciones a nuestra representación. En la pestaña Juego tenemos un entorno como el siguiente, en el cual observamos que tenemos en total 20 niveles por superar. Utilizando estos botones nos podemos desplazar entre ellos. Los niveles de arriba tienen por objetivo el representar gráficamente cada uno de los números mixtos que aparecen en la parte derecha de la pantalla. Por ejemplo, si quiero representar el 3 cuartos, lo que hago es arrastrar 3 unidades completas a nuestra representación. En ella, normalmente siempre va a aparecer solamente una unidad completa. Para añadir más, utilizamos el símbolo más que nos aparece en la parte derecha, ¿cierto? Con él vamos a poder añadir las unidades que necesitemos. Entonces, como en este caso tenemos 3 unidades completas, entonces arrastramos, serían 3 unidades completas, y para representar los 3 cuartos de más tendríamos que utilizar otra unidad.
entonces añadimos una unidad más. Como tenemos 3/4, debemos particionar cada uno de los círculos en 4 pedacitos iguales. Para ello utilizamos estos botones de abajo que nos permiten añadir particiones. Entonces, como necesitamos partirlo en 4 pedacitos, tendríamos algo como esto. Ahí tenemos ya particionada nuestra unidad. Como son cuartos, lo partimos en 4. El número de arriba, o sea el numerador, nos va a permitir saber cuántas porciones de estas debo tomar. Como nos dice que son 3/4, entonces arrastramos de estas, de las partes de abajo, arrastramos estos que serían los cuartos. 1/4, 2/4 y 3/4. Aquí tenemos entonces representada el número mixto 3/4. Lo que hacemos es, con esta manito, dar clic sostenido y arrastrar hacia este recuadro. Hacemos lo mismo con los demás números mixtos y el programa nos va a ir dando un puntaje de acuerdo a si está bien o está mal hecho el ejercicio, el cual vamos a observar en esta barra de abajo. Por ejemplo, como yo en este nivel tuve un ejercicio bueno, entonces tengo una estrella. Así sucesivamente con todos los niveles de arriba. En los niveles de abajo, el objetivo va a ser el contrario, es decir, a partir de una representación gráfica, establecer cuál es el número mixto para representar esta. Entonces, en el primer caso, por ejemplo, tenemos el número 3 unidades completas, entonces arrastro 3 en la parte entera y de la parte fraccionaria tenemos entonces un total de 1, 2, 3, 4, 5, 5 de 6, es decir, 5 coloreados de 6 pedacitos que tenía cada figura. Es decir, este número, esta representación gráfica corresponde al número mixto 3, 5/6. Cogemos y arrastramos entonces al recuadro y lo soltamos allí. Recordemos que podemos utilizar este botón para devolver todo y no guardar los cambios. Así sucesivamente, entonces el programa me va a ir recopilando cada puntaje que obtenga en cada nivel. Entonces, en este caso, por ejemplo, si arrastro acá, voy a tener una estrella de 3. ¿Sí? Nuevamente acá. Entonces, una estrella de 3. La idea va a ser recorrer los niveles correspondientes. La pestaña Laboratorio, a la cual podemos acceder a partir de la barra de abajo de nuestro menú, nos va a permitir representar tanto a manera de número mixto como a manera de fracciones, como a manera de representaciones gráficas, que son tanto circulares como rectangulares, la fracción que queramos. Entonces, básicamente lo que podemos hacer es hacer cualquier representación que queramos. Por ejemplo, si queremos representar 5/6, podríamos representarlo en este espacio, ¿cierto? Si queremos agregar una fracción más, podríamos bien hacerlo o podríamos devolverla. Si queremos añadir un número mixto, podríamos hacerlo en este espacio, ¿cierto? En esta forma. En caso de que el número mixto no pueda ser construido, el laboratorio, la simulación te va a mostrar un error y no te lo va a permitir construir. Por ejemplo, si yo quiero construir el 2, 6 quintos, la simulación no va a permitir hacerlo. ¿Por qué? Porque recordemos que la fracción que quede en este lado del número mixto debe ser una fracción propia. Por ejemplo, el 6/7 es algo correcto. Podemos utilizar tanto las representaciones circulares como rectangulares para la representación gráfica. Nuevamente podríamos añadir las unidades que necesitemos y hacer las particiones que sean necesarias de acuerdo a la fracción o al número mixto que queramos representar.